¿Qué tal amigos? Buenos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente estamos acá en este canal Meditación Cristiana, un canal, un espacio donde compartimos un poco de la palabra del Señor. Me acompaña mi esposita, Gina Suárez, mi nombre es Jorge Hoyos y le damos la bienvenida a todos a este nuevo video. Dios los bendiga, de verdad que estamos muy agradecidos con Dios de que nos permitiera llegar a muchas casas Amén. con este nuevo formato de videos en este canal. Y hoy es un tema muy bonito. Les habíamos hablado en el video anterior que vamos a contarles la situación más difícil que hemos vivido en nuestro Uy, matrimonio. así Hoy es, vamos claro. a hablar de la depresión postparto. En este video vamos a hablar desde mi punto de vista, cómo fue que yo lo viví, pero en el próximo vamos a hablar cómo lo vivió mi esposo, porque a veces uno siente que solo lo sufre una persona, pero resulta que lo sufre toda la familia. Así es. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a hacer esta entrevista. Perdón que se me cayó por acá algo. Vamos a hacer este video en forma de entrevista, ¿no? Tal cual. Entonces, vuelvo y les digo, este es un video que les va a servir a muchos, porque esto es algo que lo viven muchas personas. Y bueno, vamos de una vez con la primera pregunta, ¿te parece? Me parece bien. Listo. Entonces dice así. Bueno, empecemos antes del embarazo. Cuéntanos cómo era tu vida antes. Antes del embarazo teníamos una muy buena vida, tranquila. Yo tengo una profesión y de mi profesión tenía un lugar donde trabajaba. Sí. Entonces, yo a todo el mundo le decía que mi vida era excelente porque resulta que yo vivía en la casa y ahí mismo trabajaba y tenía muchos proyectos de crecimiento en cuanto a la profesión que tengo, tenía como muchos planes, muchos sueños, dentro de los cuales no estaba o no estaban incluidos tener otro bebé. Ya teníamos un hijo, nuestro hijo mayor, Es correcto. y pues ya habíamos hablado y no estaba el tener otro hijo. Al contrario, todos mis proyectos ya eran como más hacia la parte profesional porque mi hijo o nuestro hijo ya estaba grande. Entonces ya iba al colegio y yo decía, pues toca aprovechar la ida al colegio de nuestro niño para yo crecer y agrandar casi que el emprendimiento que en ese momento tenía. Entonces era una buena vida, gracias a Dios. Era igual cristiana, íbamos a la iglesia, tú también con tu emprendimiento, una vida muy Normal, tranquila, sí. sí, tranquila. Acuérdense que estamos hablando es de lo que Sí, ella sí, vivió, sí, ¿no? sí. Yo soy el entrevistador, ¿no? Sí, Entonces dice, vamos con la segunda. bueno, ¿Cómo te fue durante el embarazo? ¿Notaste algo raro? sí. Resulta que como fue, la verdad, nuestro hijo fue el que pidió hermanita y se lo pidió a Dios. Y yo recuerdo que una vez escribí en un cuaderno de cartas que yo le hago a Dios, le dije, Dios mío, mi esposo no quiere más hijos, mi hijo quiere una hermanita y yo no estoy segura. Todo, o sea, y le escribí, Dios mío, haz tu voluntad, porque pues a veces como que sí lo pensaba, pero dentro de mi proyección no estaba. Pues a los 15 días me enteré que estaba en embarazo y me enteré que estaba en embarazo, pero para mí fue como una negación al principio, como que no aceptaba que estaba embarazada. Sí. Yo hice varias pruebas de embarazo, de sangre, de orina, y como que sí salían positivos, pero no me sentía como embarazada. Luego vinieron todos los achaques que no tuve en mi primer embarazo. Ganas de vomitar, náuseas, todo me fastidiaba, nada me gustaba, no quería los olores, o sea, vivía incómoda todo el tiempo, Bueno, aparte de duro. que estaba como en una negación, o sea, como Sí, que yo sabía que estaba embarazada, le contamos a las personas, no lo pero muy dentro aceptabas. de mí Sí. como que no lo aceptaba, o sea, como que no. Y sí noté algo muy raro, y es que en las primeras semanas de embarazo a mí me empezaron a ocurrir unas cosas como que me desconectaba,
como que yo estaba bien, pero pasaba un mal genio. Aparte que mi genio se volvió muy de extremos. Habían días que estaba triste y no sabía por qué, y lloraba y lloraba y lloraba, pero habían días que me daba rabia y era una rabia que yo no sabía cómo gestionar, a tal punto que yo me perdía, o sea, me iba, como que me desmayaba unos minuticos, pero luego volvía. Eso fue lo primero que noté estando embarazada. Después del primer trimestre, yo no me hice ecografías hasta que iba a finalizar el primer trimestre. Y recuerdo mucho que en la primera ecografía que me hice, tenía casi 12 semanas, yo escuché el corazón de mi hija y ese día yo amé a mi hija hasta Ajá. las 12 semanas. El día que amé a mi hija, se me quitaron las náuseas, los rebotes y empecé a vivir un embarazo O sea, bonito, como esa negación. como la Sí, negación. ya. Claro, yo me acuerdo que llegué al consultorio y la doctora me dijo, ¿por qué nunca te has hecho una ecografía? Y yo quería decirle, porque yo no creo que esté embarazada. Pero cuando ella me puso la cosita en el estómago, ella tenía el audio prendido y yo escuché el papá, 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 el corazón de mi hija y la Ok. vi. Para mí ahí ya el embarazo empezó a ser más lindo después de ese día. Antes sí, la verdad fue difícil. Ok, vamos con la tercera. Esta pregunta es bastante interesante. Dice, ¿cómo imaginabas que sería tu vida después del nacimiento de Julieta? Yo imaginaba como que casi yo siento que no tenía una imaginación, o sea, como que yo estaba embarazada y en ese momento vivía el día a día. Cuando me enteré que era una niña, yo lo sentía, lo sabía, porque en una oración el Señor me dijo que era una niña que estaba sana. Entonces estaba segura que era una niña, pero no tenía, no me imaginaba, o sea, como que embarazada y yo decir, no, me imagino una vida así, no. Ahí creo que ya, como que, porque yo de por sí sí soy de imaginar mucho, pero no Sí, no. tenía, no. Bueno, entonces vamos con la siguiente, la cuarta. ¿Cómo fueron los primeros días después del parto? Después del parto, lindos. El parto fue muy bonito. Eh, Mi hija nació y a los 2 días era mi cumpleaños. Me celebraron el cumpleaños. Después, al tercer día, sentí un dolor de cabeza muy horrible. Pero creo que yo estaba, porque yo ahora lo pienso, ya han pasado 2 años. Oye, Sí, este ya video casito, ya casito. es casi ya han pasado 2 años. Y resulta que yo sentía, ahora que lo pienso, yo siento como que yo me perdí, como que hay recuerdos que tengo gracias a las fotos. Yo veo las fotos y como que digo, claro, eso lo tuve que haber vivido, pero no tengo como muchos recuerdos de mi hija recién nacida. Recuerdo cuando la bañamos, el amor que yo sentía por mi hija infinito, igual que el que siento también por mi hijo y el que siento ahora por ella, pero no tengo recuerdos así. Sí recuerdo mucho como momentos, Sí, algunos, pero que yo diga, uff, no, por las fotos me acuerdo. listo. ¿Hubo un momento en el que te sentiste, o más bien sentiste que algo no estaba bien? Sí, sí hubo un momento y fue cuando mi hija tenía 15 días de nacida. Yo tal vez el trasnocho, tal vez tantas cosas que pueden ser, pero yo la rechacé. Ella tenía 15 días de nacida y yo me acuerdo que ella lloró en la madrugada y me entró una rabia que yo no quería darle de comer. Tanto así que te saqué con la niña del cuarto Sí. y ellos durmieron en el sofá. Y yo me acuerdo de que tú me golpeabas y me decías, aunque sea, dame un poquito de leche, porque no tenemos comida. Ella solo se alimentaba de mí. Esa vez fue la primera vez, pero ¿qué me pasó? Que al otro día yo quería borrar ese momento. O sea, yo no me puse a pensar, ve, ¿por qué hice eso? No, sino que al otro día yo lo ignoraba y yo creo que tú hiciste lo mismo, los dos como que, porque ya en un momento llegó la madrugada y yo me levanté, fui, traje la niña y le di de comer Ajá. y ya.
¿no? Esa fue la No, primera, y veo que te conmueves, no sé si lo alcanzan a notar, y eso que ya han pasado casi 2 años. 2 años, sí. Recordar por lo menos ese momento eh, le da a uno o se le arruga en el corazón, cuánto más vivirlo, ¿no? O sea, Sí, cómo fue ajá, vivirlo en ese momento, o sí. sea, terrible. Eh, bueno, ¿qué pensamientos pasaban por tu mente durante esos días? Durante, es que fue horrible, horrible, pero en ese momento no me daba cuenta de lo horrible que era porque yo, a diferencia de muchas personas que piensan que la depresión se ve con tristeza, no. Yo reía, jugaba, trabajaba, yo no sentía tristeza. O Ajá. sea, yo no sentía tristeza en mi corazón, pero empecé a tener unos pensamientos muy feos y es que en mi cabeza empezó a haber tres realidades, tres personas. Empecé a sentir que yo quería abandonar a mi familia. Esos pensamientos eran lo Mm. más horrible porque como que a veces sentía que eso me iba a hacer feliz, pero yo me sentía feliz. Entonces yo sentía como que me quiero ir. Yo sé lo buen papá que eres y le doy gracias a Dios porque eres un excelente papá. Y yo pensaba desde el amor y yo sabía que mi esposo siempre va a ser un buen papá, pero yo no quería estar. No sentía que mereciera estar. Entonces yo empezaba a pensar y pasaba noches en donde yo pensaba, bueno, ¿y si me voy? Y empezaba a hacer planes en mi mente de irme. Hasta qué maleta voy a coger, qué ropa voy a empacar. Yo me aferraba mucho a la profesión que estudié. Entonces yo decía, ¿y si hago hojas de vida? Y era un pensamiento constante de que los quiero abandonar, pero había otra parte de mí que me juzgaba por eso. Entonces era como las personas de afuera, pero yo a nadie le decía, entonces Ajá. era, ¿y cómo se va a ir si usted tiene un esposo maravilloso, si usted tiene unos hijos maravillosos, un niño, una niña, todo lo que la gente quiere, la independencia? En ese momento, cuando yo tenía esos pensamientos, ya vivíamos en una finca porque pasó que abandoné mi emprendimiento, ya no quería crecer más. Oye, eso también, hasta ahora pienso en eso, Sí. pero el emprendimiento como que me di por vencida. Nos fuimos a una finca a buscar más tranquilidad y en esa finca esos eran mis pensamientos. Yo me quiero ir, los quiero abandonar. Me aferraba mucho a lo que estudié, entonces voy a pasar hojas de vida. Yo con ese diploma puedo encontrar trabajo en donde sea, pero no quiero que me busquen y planeaba mucho. Mis días se pasaban planeando y cuando no quería planear, me metía al celular, Las redes a las sociales. redes, a lo que fuera que me tuviera entretenida, porque cuando yo apagaba, cuando yo planeaba irme, pero luego me juzgaba por planear irme, y luego aparecía una cristiana que decía, pero Dios la ama, pero a Dios eso no le gusta, pero usted está casada felizmente. Eso era horrible, O sea, hablándolo, una lucha interna terrible, terrible, tenaz. No, y mira terrible. lo que me acabas de decir, haciendo como un paréntesis, tú habías dicho de que te veías normal, o Mm, sea, te reías, hablabas con la gente, y yo creo que muchos no veían, o por no decir casi, o sea, de pronto, sí, ¿cierto? Yo decía, sí, no, pues se estresa porque la niña llora, porque está ajá. lactando, y eso lo ve uno como normal, ¿no? Yo no lo veía ¿Y tampoco. qué pasa? Que yo recuerdo precisamente hoy estaba viendo un video, un estado de un pastor que puso, bueno, ahí puso en un estado y resulta que decía, así se ve la depresión. Y salió este actor Robin Williams y Ah, salía bailando, estaba ahí y en una entrevista. Y como sí, que antes de sentarse, y como que a los días se fue que se sí, suicidó. yo no sé por Él, qué uno piensa que las sí, personas se ven No, yo me sí, reía. porque incluso hasta uno le dice o cuando alguien de pronto uno escucha decir, bueno, haga cara de depresión. ¿Y cómo hace uno la cara? La tristeza, Así como de tristeza, sí, pero esto es algo bien complejo. sí, sí, es verdad. Seguimos, ¿cierto? Sigamos, sí. Entonces, ¿cómo afectó esta etapa tus relaciones? Yo siento que afectó
mucho mis relaciones. Empezó afectando mi relación con Dios. Ujú. Llegó un punto en donde, como saben, somos cristianos, asistimos a una iglesia, somos servidores en la iglesia y yo no quería servir, Sí, no quería. Y hablé con el pastor y le dije, no quiero, no, si va a poner cargos, yo sí. no quiero ocupar ninguno, no quiero. Y él me dijo, pues bueno, y ahí creo que mi relación con Dios se fracturó, porque yo antes del embarazo trabajaba con los jóvenes Ajá. y trabajaba y buscaba y me los llevaba para Sí. la casa Hacías muchas y les ponía actividades. películas Ajá. y hacíamos algo que se llamaba el Ready y estudiábamos la Biblia todos los viernes. Cuando nació, pues la niña obviamente no, y luego ya no quise. Fue como que no quise, entonces ahí mi relación con Dios se fracturó, no oraba casi. No me acuerdo haber Sí. sacado tiempos de oración. Mi relación contigo, yo quería mantenerla igual, pero quería abandonarte. Entonces también creo que Mm. mi relación con mis hijos también fue difícil, aunque los amo y yo sabía que los estaba amando, también pensaba en dejarlos. Mis hijos se parecen mucho a mi esposo y a mi cuñada, la hermana de mi esposo. Y yo decía, yo ya sé cómo van a ser de grandes. Ya no los quiero, no me da duda. Mi relación con otras personas no cambió. Yo seguía trabajando, yo trabajo, la profesión que Dios me permitió tener es con las personas y no, yo siento que yo iba a la casa de las personas, trabajaba o los recibía en el lugar donde trabajaba, porque en la finca abrimos como un lugar para yo trabajar. Y bien, yo me reía. Y Antes como eso que, era lo que ayuda a que la gente no notara sí, nada, claro, yo ¿no? con ellos sí Mm. normal. Mm. Y pasó algo y es que yo me sentía como tan ocupada cuando estaba trabajando que yo te dije que quería buscar un empleo a tiempo Ajá. completo o aunque fuera medio tiempo. Yo te dije, estoy como desesperada, como la casa, como que será, sí, Como entonces yo te cansada, dije, si busco un cansada de empleo a ser medio mamá. tiempo Ajá. y contratamos a alguien, y yo me acuerdo escribirle a algunas personas, ven, me ayudas a Sí, yo conseguir me acuerdo. trabajo, pero luego no quería trabajar, no quería dejar a mis hijos tampoco. Entonces sí, así fue. Fue difícil. O sea, Sí. yo no digo nada porque esto va Es en para el otro video próximo, porque sí, ya sí, se nos sí. alargaría mucho. Bueno, aunque este video puede ser un poquito largo, pero Mm, es que esto es muy interesante. O sea, sí, porque muchas mujeres, muchos hogares han vivido esta situación. Entonces, sigamos avanzando. ¿Cuándo te diste cuenta de que lo que estabas viviendo, vea, no era solo sí. el cansancio de ser mamá? Una vez, una vez yo me di cuenta porque vi un video en donde hablaban de la depresión postparto. Y me acuerdo que yo te dije, amor, ¿será que yo tengo depresión postparto? En ese momento mi niña tenía 8 meses. Y yo dije, ¿será que esto es lo que tengo? Porque yo vi un video que hablaban que la depresión postparto y empecé a investigar porque me gusta investigar y más Ujú. cuando es algo sobre salud. O sea, para mí la salud es muy importante, pero nunca le había puesto tanto cuidado a la salud mental, porque igual Sí. el área en la que yo me desempeño es más de la salud física. La mental casi no. Entonces empecé a investigar y yo me relacionaba mucho y entendía. Y me acuerdo que hicimos algo muy curioso y fue orar, pero también reprender, porque Ah, sentía yo que de pronto sí era lo que estaba pasando, pero también por otro lado yo decía, ¿será que en mi cabeza el tener esas tres voces hay algo que me está perturbando? Pero yo no le decía a mi esposo que sentía esas tres voces, yo solo le decía, amor, ¿será que es esto lo que yo tengo? Y él muy lindo me dijo, pues oremos, oremos porque Dios puede sanar todas las enfermedades. Y yo lo creo. Y estoy segura que Dios me sanó esa depresión. así es. Y en ese momento oramos y pasé un mes bien. Al mes volvieron los Y pensamientos. Horrible, horrible. Y ya siento que cuando me di cuenta de que no era solo cansancio, fue cuando ya no solo pensaba en abandonarlos, ya eh, pensaba en no vivir más.
Claro, yo creo que, mira, esta pregunta va muy ¿La que relacionada con, sigue? sí, la que sigue, ¿Cuál porque es? dice, ¿cuándo entendiste lo que había pasado? O sea, lo que estabas pasando. ¿Qué sentiste? Yo sentí que ya no quería abandonarlos e irme, sino que quería abandonarlos y no vivir más. O sea, Uy, sí. y ya el plan en mi cabeza no era solo abandonarlos, sino que el plan en mi cabeza era buscar la forma de no estar más. Y pasaba días y Mm, pasaba noches pensando en cómo no vivir más. Y llegó un punto que creo que ahí fue donde toqué el fondo con mis pies, porque estábamos con mi esposo, con mi niño, que en ese momento él tenía 8 años, 7 años, 7 años, y yo les pedí un favor. Y hoy me arrepiento mucho porque no debió ser así, menos a un niño tan chiquito. mm, También estaba mi bebé que tenía 9 meses, 10 meses ya. Y yo les dije, por favor, ayúdenme a pedirle a Dios que, que me mm. lleve, porque Qué ya, difícil. ya no quiero más. Sí. Ese día yo siento que toqué fondo porque yo les decía, por favor, ayúdenme a pedirle a Dios que ya, y dentro de mí seguían las voces que decían, pero usted no va a ver crecer a sus hijos, usted tiene motivos para vivir, pero yo sentía que no tenía motivos y que ya yo quería pedirle a Dios que ya como dicen algunas personas que se acuerde de mí y que me lleve y yo les pedí y le pedí a mi hijo, por favor, Dios te escucha porque te dio a tu hermanita, pídele a Dios y me acuerdo que mi hijo lloraba y me Mm, decía que no, no mami, no, y yo hasta les decía qué hacer con mi ropa, qué hacer con mis cosas y yo como que para mí ese se volvió un sueño, un deseo. Ese día, ese día me qué di cuenta. difícil. Bueno, y mirando hacia atrás, ¿qué señales tú reconoces que en ese momento no entendías? Señales como Mm, que me desconectaba. Yo estaba cansada y me desconectaba y tal vez buscábamos en la parte física que era y no era nada, pero estoy segura que era la mente porque ya nunca más me volvió a pasar y eso me pasaba en el embarazo. Desde el mm, embarazo me desconectaba, me desmayaba o me lo que sea, pero yo me iba. Señales como que no sabía cómo manejar mis emociones, no lo sabía. Entonces a veces me ponía brava y gritaba, muy mm. brava, o sea, brava, y yo digo, esa no soy yo. Yo nunca estallaba así, claro, brava normal, pero brava de ponerme roja a tal punto que me desmayaba de lo brava, no. Señales como que rechacé a mi hija, porque cuando ella tuvo 15 días no fue la única vez. Claro. A mí eso me pasó como unas 4 veces. Señales como que no dormía bien, señales como que pasaba, el celular me decía, llevas más de 9 horas en pantalla Diarias, ¿no? diarias, Uy, señales como que iba a la muy iglesia fuerte. y no sentía nada. Todo muy monótono. Sí, Mm. esas fueron yo Bueno, creo que, y ¿y pues los pensamientos. qué te hubiera gustado que alguien te hubiera dicho, digamos, en esos 10 meses? Que alguien Mm, me hubiera dicho en esos 10 meses, sí. no sé, porque es que yo no me sentía enferma. A mí tal vez me hubiera gustado que me hubieran hablado de la depresión postparto y que me hubieran dicho que los cristianos también nos deprimimos. Sí. Eso es lo que me Mm. hubiera gustado, porque yo sentía que como cristiana, como hija de Dios, no me podía deprimir. Es que Que ese es muchos, un pensamiento que hay, sí, ¿cierto? Que dice que los cristianos, que eso es un pecado. Si usted se sí, deprime, está y mal. no. Mm, Y como si usted tiene a Dios, mm, porque está deprimido? A eso. mí me hubiera gustado que me hubieran dicho que también hay depresión en los cristianos, porque los cristianos tenemos mente. Y Mm, así como se nos enferma el cuerpo, se nos enferma la mente. Eso es me hubiera correcto. gustado. Muy bien. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo decir, creo que esto no es solo cansancio? Ah, creo que sé ya. Algo más está pasando. Ah, bueno.
No fui yo la que hizo eso, fuiste tú, fuiste tú. Es Tú que uno fuiste se el que desespera, pero vuelvo y digo, no, no en voy el a otro decirle en video, el otro pero video. yo nunca dije esto, no. Yo vi el video de depresión, te hablé, oramos, luego que les pedí el favor que oraran por mí, mi esposo fue el que actuó. Yo no lo hubiera Y, hecho. y bueno, ¿qué personas, aquí va muy legadito eso a esta Sí, pregunta, qué personas fueron un apoyo para ti? mi esposo, Ah, la primera, mi esposo, que se tomó el trabajo de llamar una gran amiga, que le mando un saludo enorme. Ellos son pastores, de llamar, y ella me llamó, esposa de pastor me llamó, y yo soy de amistades, como lo dicen por ahí, amistades cactus. Yo no soy de estar ahí pendiente. No, no, no. Cuando me necesiten, llámenme que van a contar conmigo. Cuando ella me llamó, yo pensé que ella necesitaba algo. Yo dije, algo le alguna duele. terapia. Pero no, quería hablar conmigo y ella me escarbó tanto porque no fue fácil. Yo creo que pasaron como unos 5 minutos de conversación en donde ella me decía, pero ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Hasta que me derrumbé y le dije, no me siento bien. Y fue tan lindo porque ella se tomó el trabajo con su esposo, un pastor, de venir a nuestra casa. Ellos vivían lejos, lejos, En un pueblo pero lejos. Dios acomodó todo para que ellos un domingo estuvieran, Ah, no hicieran culto en su iglesia por otros motivos. Aparte, el sábado los invitaron a predicar a otra iglesia un poquito más cerca de donde más cerca. estábamos y ellos llegaron ese sábado en la noche Ah, y tarde de la noche llegaron, me acuerdo. ellos son pastores de nuestra iglesia, personas admirables y que quiero mucho porque de verdad que Dios los usó y de ahí partió todo. Bueno, ¿qué más hizo Jorge? O sea, yo, ¿qué más hizo que recuerdas durante esa etapa? ¿Qué No, más pues tú hice yo? hacías todo, todo lo hacía él, o sea, yo vivía como en automático, vivíamos momentos felices, chistosos, es que como les digo, era como normal, solo que mi problema estaba acá, pero yo no lo externaba. Sí, sí. Pero tú llamaste, tú la llamaste a ella, lo recibimos, ellos fueron los primeros en decirme, definitivamente tienes que buscar ayuda porque eso no es normal, no es normal. Ellos fueron los primeros que sí nos, como no hay que buscar ayuda, me ayudaste a buscar ayuda, me acompañaste, entonces la ayuda ya me mandaba a hacer como terapias, y me apoyaba en todo. O sea, No, tú yo creo hiciste eso mucho. va con esta pregunta. Ya vamos a terminar, ya casi tú. Dice, ¿qué recursos o hábitos comenzaron a ayudarte a salir adelante? Ahí Sí, a va. buscar. Entonces, terapia. Mm. La terapia me ayudó mucho el entender que no era mental, no era el diablo que me estaba Es algo persiguiendo, espiritual. que no era algo Ujú. espiritual, que mi cuerpo no estaba generando hormonas y por eso mi mente estaba así, y empezar a entender cuáles eran las hormonas que tenía que tener mi cuerpo gracias a la terapia y empezar a hacer caso. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Orar, Ujú. a reforzar mi relación con Dios porque eso libera hormonas de la felicidad. Entonces la oración, empecé a hacer ejercicio, aparte yo estaba muy subida de peso, empecé a hacer ejercicio, el ejercicio también, empecé a pasar tiempo sola y en eso me ayudó mi esposo. Entonces, después de las 7 de la noche, ya yo me iba sola, porque yo me bañaba con la niña, todo el tiempo con la niña y cuando no estaba con la niña trabajaba. Empecé a pasar tiempo sola, me bañaba sola, me arreglaba sola, dejaba mi tiempito, o sea, ya a las 7 de la noche yo sabía que era mi momento, me encerraba a hacer ejercicio, a orar, a escribir, todas las terapias que me mandaban, las tareas las O sea, a ser hacía, productivo ese a tiempo que tenías solo. amarme Sí. más. Me Mm. enseñaron a amarme Bueno. más, me enseñaron, hasta me tomé unas fotos, le cambié, yo también tengo por ahí un canal en YouTube, entonces también le cambié la Y foto de perfil. Esas cosas esas me cositas. ayudaron mucho. Y mira, esta pregunta es muy interesante. Tú, si pudieras volver a hablar con la Gina de ese tiempo, ¿no? Que estaba viviendo, digamos, esos días tan complicados, ¿tú qué le dirías hoy? Yo le diría, Porque mira, espera, algún paréntesis. Allá,
Puede estar escuchándonos una de esas Una chicas. de esas, ¡ay, Sí. se me ¿Ah? ahogó! Pensarlo así, yo le diría que eso también pasará. Yo le Ujú. diría, tú puedes, no haría algo para no vivir este proceso porque siento que este proceso me edificó, siento que ese fue el tocar fondo para arriba, para Sí, salir y encontrar muchas cosas lindas porque este video no se trata sí, de todo lo feo, no, después de esto vino lo más sí. hermoso. Creo que así como nunca en mi vida había estado tan mal, ahora digo, nunca en Gloria mi a vida he Dios. estado tan bien gracias Gloria a al Dios. Señor. Entonces yo le diría a esta Gina, eso también pasará. Amén. Eso también pasará. Eso. Vive el Mm. proceso. No pretendas que Dios te va a sanar. Aunque Dios puede sanarte, Dios a veces quiere que vivas el proceso para ayudar a otras personas. Es correcto. Eso le diría yo allí. Bueno, y eso sería como hablarlo en primera persona, ¿cierto? Sí. Entonces, ahorita algo muy parecido. ¿Qué le dirías tú a una mamá que esté pasando por esa situación o algo parecido? Yo le diría que es más común de lo que se imagina, que esto es muy común y que muchas mujeres lo vivimos porque después de que a mí me pasó, estaba trabajando con alguna persona y me decía, a mí también me pasó lo mismo. Yo le diría que esto es muy común, pero que casi no se habla, Es correcto. que se supera, que hay que hacer terapia, que la terapia es súper importante, la terapia psicológica, aferrarse de la mano de Dios, pero tú puedes y tú puedes ser buena mamá y aparte amarte y aparte sanar tu mente. No Eso. estás sola, no eres la única mujer que ha vivido esto y no te vas a quedar ahí en el nombre de Jesús. De ahí, Amén. así como yo salí, tú vas a salir y vas a ver todos los colores porque yo ahorita lo escribo y yo digo, para mí esa etapa era mi etapa gris, pero ahora veo todos los colores. Eso lo vas a vivir en el nombre de Jesús. Amén. No estás sola, estás con Dios y aunque parece que Dios no estuviera, Él sí está. Así Él es. sí está, Mm. solo que a veces quiere que vivas este proceso, solo que quiere edificarte a través de esto. Entonces Muy tú bien. puedes y Dios está contigo. Y bueno, ¿qué aprendiste tú en medio de este proceso? O más bien, ¿qué aprendiste de Dios en medio de ese proceso? Aprendí que Dios siempre está, que Dios siempre está aquí, aunque nosotros, porque yo dejé de orar, yo iba a la iglesia, pero dejé de orar, dejé de buscarlo, que aunque yo deje de buscarlo, Él está a la puerta y Sí. llama. Él siempre está y Él hace, que a veces uno cree que no, pero Él hace. No fue casualidad que estas personas llegaran a mi casa, no fue casualidad que me hubiera sentido tan amada, no fue casualidad. Así El es. Señor hace, Él siempre está, Él nunca nos deja solos, Sí. pero a veces Él guarda silencio cuando hay que guardar silencio. Eso sí es verdad. Eso aprendí. Y mira que mientras, esta ya era la última pregunta, pero entonces mientras hacíamos tú nombraste a alguien, un personaje de la Biblia que sufrió, y yo digo que en la Biblia hay varios personajes, a veces uno de pronto solo se enfoca uno en este, pero hay varios, yo he encontrado varios, tal vez más adelante los nombremos, pero estuvo el profeta Elías, ¿no? Elías. Ah, ¿qué pasó con Elías? Elías se volvió mi amigo en este proceso. Sí, ¿verdad? Y no, Aprendí de Elías, abracé a bueno, Elías, estudié a nos Elías. identificamos con Elías. Elías. Mira, aquí vemos, no sé si tú lo quieres leer, Primera de Reyes 19, Dice, del 1 al 18. Elías huye a Oreb. Acabad, acabad dio, ¿sí? Acá, Estoy acá. leyendo, no, estoy leyendo mal, ya. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Enebro. Enebro, el nombre del árbol. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte Imagínense. de Dios. Ah, ahí podemos ver la historia de un hombre, ¿no? O sea, esto nos deja a nosotros algo muy claro. Eh, Cuando uno conoce a Dios, tiene experiencias con Dios, uno siendo hijo de Dios, sí se deprime. Se deprime. Se Se deprime. deprime, Ahí y no son vemos, los espíritus, no ese es el hombre diablo. estaba deprimido. Y miren que hay algo muy lindo que yo resalto de esto que acabo de leer, y es que él llegó, quiso morirse y se acostó y durmió. Dios lo dejó dormir, lo dejó descansar. Qué bonito es eso. Luego lo despertó y Mm, le dio comida, lo mm, alimentó lo y lo fortaleció. volvió a dejar Mm, descansar. Y la segunda vez lo despertó y le dio un propósito. Y así siento yo que hace Dios con así es. nosotros. Dios me vio y me dio descanso, Ujú. me dio comida, y ahora tengo un propósito. Amén, Y amén. es el propósito que queremos vivir en este canal. Así es. Y por eso hacemos este video. Espero Mm. que lo vean todo porque está muy largo, Si algo nos acompañan, espero pero, que nos hubieran acompañado ya, ¿no? Con que sí. pero, eh, pero Dios todo lo hace perfecto, Así y es. espero que esto no es una historia Mm, para que nos tengan compasión porque estamos mm. bien en el nombre de Gloria a Jesús. Dios, amén. Es una historia Mm, para que se den cuenta el poder tan grande de Dios, así que las es. enfermedades mentales no Mm, son demonios, no son cristianos que no son buenos cristianos, mm, no, seguimos siendo buenos cristianos, así es. pero nuestra mente es así, Mm, nuestra mente es así. Y Dios nos da descanso, comida y nuevo propósito. gloria a Dios. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Que mira, ya casi 40 minutos Sí. y en verdad pues se pasaron muy rápido y ya no queda más sino que hacer una oración en este video, ¿verdad? Yo quiero orar primeramente dándole gracias a Dios, porque Mm, Dios nos ayudó sí. en esa etapa, como Él nos ayuda en todas las etapas, pero en ese momento nos ayudó a salir adelante. Y también quiero orar pidiéndole a Dios por esa personita tal vez que está allá atrás, que tal vez está buscando ayuda, tal vez ha sentido en su vida tal vez algún problema Ujú. o más bien ha querido tomar decisiones que de pronto no son las mejores, pero que este video espero que con la ayuda de Dios le sirva. Dios a través de nosotros, porque es Dios a través de nosotros, pueda usarnos o nos haya usado para traer esta palabra y decir, no estamos solos. Ajá. Elías no estuvo solo. Entonces, orar por ti es lo que me queda. Yo quiero, antes de la oración, decirles que la depresión postparto, si no se soluciona, puede durar muchos años. Porque a Sí, veces uno dice: ah, no, pero sí, ya mi niño tiene tantos años. Puedes llevar ujú, todo este tiempo con una depresión es que correcto. no se solucionó, que no se, es como una herida. La herida que no se soluciona no sana, no sana. Y al contrario, Sí, se pudre, se daña, duele más. Y esto es para todos. Mira, si en algún momento por tu mente ha pasado la idea de no aferrarte a la vida, sino no querer vivir, y eso te lo digo en el nombre de Jesucristo, eso es una enfermedad. Eso no es sí, normal, porque el ser humano fue creado para amar la vida, para autoprotegerse. sí, claro. Es tan difícil Mm, hacerse daño, tan difícil que es casi imposible
que una persona tenga la valentía para hacerse algo que duela, porque nuestro cerebro no lo permite. Es casi, si yo dijera voy a dejar de respirar, llega un punto en donde tengo que respirar porque es muy difícil hacerme daño, pero si en tu mente ha pasado este pensamiento, eso es una enfermedad y todas las enfermedades se deben tratar. Dios puede sanarlas todas, pero a veces también Dios permite que vivamos el proceso porque en el proceso aprendemos mucho. Así es. Entonces, oremos Oremos. tal vez por esa persona que está viendo y que hasta ahora se está dando cuenta que no es normal que tenga esos pensamientos, que Amén. si los tiene es una enfermedad. Y tal vez hasta ahora diga, "Ah, ¿Cómo así? entonces tengo depresión". Sí. Oremos. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este espacio tan especial que nos has dado, Dios mío, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios mío, de compartir esta experiencia, una experiencia maravillosa, porque aunque vivirlo fue duro, poder testificarlo es gratificante y darte la gloria a ti, Señor, darte la gloria porque gracias a ti, Señor Jesús, pudimos salir adelante. Gracias, Señor, porque utilizaste a muchas personas, Señor. Usaste, Dios mío, Señor, a muchos para que pudiéramos salir adelante. Gracias, gracias, mi Dios. Te pido por aquella persona que tal vez de pronto está pasando por algo parecido, algo similar. Dios mío, te pido, Dios mío, Señor, te pido para que tú seas, Dios mío, dando fuerzas, dando la salida, Dios mío. En ti tenemos una salida. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Bueno, hasta ya aquí voy fue a este cerrar el video. video. Dios los bendiga, en verdad. Gracias por estar aquí hasta este momento. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video.